Primera de Crónicas, capítulo 28. Dios ha sido bueno con nosotros en esta hora. Él nos ha visitado y yo espero que el Señor nos siga dando de esa bendición ahora a través de su palabra. ¿Cuántos vienen con hambre en esta noche? Dios tiene preparado un platillo para nosotros muy especial y Él, sin lugar a dudas, nos estará hablando en esta noche. Vamos a continuar entonces con la serie El ministerio de la oración. Muy importante considerar en nuestra vida esos aspectos que la palabra enseña, y más cuando vemos la vida de Jesús. Una de sus prioridades más importantes era la oración. Y bueno, juntos hemos aprendido a través de los mensajes que han sido expuestos en este lugar qué es la oración, por qué es importante orar, cuál es la forma de hacerlo. Y bueno, son aspectos, mis hermanos, que debemos aprender. Pero también déjenme comentarle que dentro del tema de la oración hay aspectos que, si bien es cierto, no son tan buenos que digamos, y preste atención a lo que le voy a comentar, porque cuando aprendemos la palabra generalmente vemos lo positivo, lo bueno de Dios, como lo son sus atributos, ¿no? Dios es bueno, misericordioso, compasivo, lleno de amor, incomparable, pero también tiene otros atributos que a nuestra razón no son tan buenos, como lo es, por ejemplo, su ira. O sea, Dios es un Dios de ira, se enoja, se enciende, y también es un aspecto que debemos de conocer. Lo mismo sucede en la oración. Cuando hablamos de la oración hay aspectos que no son tan positivos, pero que son importantes. Por ejemplo, la semana pasada y la anterior hablábamos acerca de ¿por qué Dios no responde a nuestras oraciones? Si bien es cierto, la Biblia enseña que Dios responde y que inclina su oído, que Dios es bueno, que sus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal. Sin embargo, hay razones por las cuales Dios no responde a lo que le pedimos. Y tal vez usted recordará algunas de ellas. Yo mencionaba 6. La primera es porque Dios está trabajando. Dios tiene un propósito que cumplir y es importante que lo consideremos. La segunda razón del por qué Dios no responde a una oración es por causa del pecado, y lo aprendimos. Cuando nosotros tenemos pecado en el corazón, Dios no está obligado a responder nuestras oraciones, y es importante no solamente conocerlo, sino también aplicarlo, de tal manera que mantengamos nuestro corazón limpio, para que mi oración entonces no tenga estorbo. La tercera razón del por qué Dios no escucha una oración es por el trato que le damos a nuestra esposa. Y veíamos la carta de Pedro. Todo aquel que trate mal a su esposa, que la menosprecie, que le grite, que se atreva a levantarle la mano, qué sé yo, y no trate bien a su esposa, Dios no estará obligado a responder esa oración. Y es importante que como varones también lo entendamos. La razón número 4 del por qué Dios no responde es porque hay conflictos, problemas, situaciones difíciles con otras personas. Cuando tenemos amargura, resentimiento en nuestro corazón, tampoco Dios está obligado a responder. Eso es algo bien importante, mi hermano, que mantengamos nuestro corazón limpio. La quinta razón por qué Dios no responde a una oración, conforme a lo que vimos la semana pasada, es porque no hay fe. Sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. Y la sexta razón y la última que vimos del por qué Dios no responde es porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites, porque somos egoístas en lo que pedimos y no nos enfocamos en la voluntad de Dios, sino nos enfocamos en agradarnos a nosotros mismos. Entonces son 6 razones del por qué Dios no responde a nuestras oraciones. Y como he comentado también, cuando tú y yo pedimos a Dios algo, nos podemos encontrar ante 3 escenarios, y es muy importante. El primero de ellos es cuando pedimos y Dios responde. Y qué bien nos sentimos, ¿no? O sea, Dios cuando responde una oración nos produce gozo, alegría, cantamos alabanzas, nos deleitamos en Él y andamos con buen ánimo. Y eso es muy bueno. Pero también nos podemos encontrar a que cuando pedimos algo a Dios, Él simplemente guarda silencio. Y yo espero, mi hermano, que cuando Dios guarde silencio sea por la razón número 1, que Él está trabajando
con nosotros y tiene un propósito que cumplir. Que no sean las otras 5 razones del por qué Dios no responde. Y bueno, ese es otro escenario. Pero el tercero es cuando Dios simplemente responde que no. Le pedimos algo y Dios dice no. Y es lo que vamos a aprender en esta noche. ¿Me ayuda a orar? ¿Quiere hacerlo conmigo? Yo le invito a que incline su rostro entonces y pidamos al Señor su bendición. Padre, en esta noche nos encomendamos a ti. Pedimos la bendición a través de tu palabra, Señor. Tu palabra, cuando es abierta, nos alumbra el entendimiento, Señor. Cuando tu palabra es expuesta, Señor, tú nos das el crecimiento espiritual que nuestra alma necesita. Y tenemos que aprender, Señor, lo que dicen las Escrituras, tanto lo bueno, pero también lo que no es tan bueno, Señor, como lo es en esta noche, este tema, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos traiga entendimiento, esa iluminación, para entender lo que dice tu palabra respecto a esto, Señor, que es tan importante y que muchas veces ignoramos. Ayúdame, Señor, a transmitir este mensaje. Te pido la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, que sea con respaldo, con poder, Señor, y que pueda predicar con denuedo, sabiduría y prudencia y humildad en esta noche, Señor. Ayúdame. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo le pedí que abriera su Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 28. Vaya por favor al verso número 1 y vamos a aprender cosas muy interesantes. Mire, dice así: reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Por lo que leemos en estos versículos, hermanos, nos podemos dar cuenta que en el corazón de David había un deseo, escucha, sincero, genuino, totalmente justificable ante Dios. David tenía propuesto en su corazón levantar un templo digno de la grandeza de Dios. Y Dios, de alguna forma, lo estaba guiando a hacer esto. Lo puso en su corazón. Entonces vemos que David era un hombre, hermanos, que amaba a Dios con todo su corazón. Y ese amor hacia Dios lo llevó a construir un templo que mostrara un poquito de la grandeza de Dios. Y David, a lo que leemos aquí, ya tenía propuesto en su corazón hacer esto. De hecho, él tenía ya los planos, ¿sí?, de la arquitectura del templo. Él tenía las personas que iban a hacer la obra. Tenía ya los recursos económicos y materiales para emprender a cabo esta construcción. Y tenía todas las cosas que David deseaba en su corazón. Sin embargo, y escucha bien esto, mi hermano, aunque era un deseo sincero de su corazón, estaba bien motivado, la respuesta de Dios simplemente fue: tú no lo vas a hacer. En otras palabras, fue un no a una petición, a un deseo que David tenía en su corazón. Y yo pienso, mi hermano, que esto es lo más difícil para nuestra humanidad, el aceptar una negativa ante un deseo y una petición de nuestro corazón, aún en lo natural. Cuando tú vas con tu jefe de trabajo, por ejemplo, con la autoridad correspondiente, y manifiestas un deseo: me puede aumentar el sueldo, me puede dar permiso, qué sé yo. Cuando recibimos un no, siempre habrá una reacción en lo natural. Aún como varones en nuestro matrimonio, y aquí hay varios. Cuando damos una instrucción a nuestros hijos, cuando nuestra esposa tiene algunos asuntos, y cuando ellos escuchan de nuestra parte un no, sí hay una reacción. ¿Verdad que sí? Sí hay. Viene la rebeldía, ¿por qué no? Viene el cuestionamiento, etcétera. Reaccionamos en lo natural. Y esto es lo más difícil de aceptar una vez que recibimos un no.
y más cuando viene de parte de Dios. Yo no sé si usted ha enfrentado alguna vez un no de Dios. Yo sí. Muchas veces Dios me ha negado cosas que yo le he pedido de corazón ante muchas necesidades y simplemente Dios dice no. La pregunta que yo quiero hacerte y quiero que la medites muy bien en tu corazón en esta noche es: ¿qué hacemos cuando Dios dice que no? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué es lo que salen de nuestros labios y qué es lo que se abriga en nuestro corazón? Y vienen otras preguntas. ¿Será que cuando Dios dice que no, ya no tengo esperanza? O sea, yo le digo a Dios: Padre, ayúdame en esto, tengo esta necesidad, y Él me dice que no, ¿ya no tengo esperanza? ¿Ya no puedo seguir orando por lo mismo? ¿Puede ser que Dios más adelante cambie de parecer? ¿O me tengo que conformar a un simple no toda la vida? ¿Cómo debo reaccionar? Déjenme comentarle a mis hermanos que muchas de las cosas que usted y yo anhelamos no siempre van a ser como nosotros queremos. Y eso lo tenemos que entender en todos los niveles, en el trabajo, en el matrimonio, en la familia, por supuesto en las cosas de Dios. No siempre van a ser las cosas como a mí me gusta. No siempre van a ser las cosas como yo las quiero. Entendamos esto, mis hermanos. Y por más que nos esforcemos en algo, si va en contra de la voluntad de Dios, seremos las personas más infelices sobre la tierra. Porque no tenemos la capacidad de adaptarnos a un no de parte de Dios. Y podemos gastar, escucha, dinero, esfuerzo. Podemos llevar años construyendo para nuestro propio reino. Podemos estar haciendo las cosas a nuestra manera cuando Dios ha establecido claramente que no es su voluntad. Y puede haber el caso de quienes puedan lograr en un esfuerzo humano alcanzar ciertas cosas, proyectos, anhelos del corazón, y dicen: es que yo lo voy a hacer, y lo voy a hacer porque yo tengo la capacidad, por eso estudié una carrera, por eso tengo un negocio y quiero hacerlo crecer, y buscamos a nuestro modo cosas que pueden ser contrarias a la voluntad de Dios. Y vamos, yo creo que usted como yo hemos visto muchas veces cómo las personas que se esfuerzan por tener algo y lo hacen en su fuerza, corren el peligro de que Dios simplemente no bendice lo que ellos emprenden. ¿Y qué es lo que sucede? Tarde o temprano esto se vendrá abajo. Y los resultados que encontramos no son muy halagadores. Y viéndolo desde un punto objetivo, mi hermano, escuche esto: cualquier deseo, pon mucha atención, cualquier deseo que vaya en contra de la voluntad de Dios terminará siendo la raíz en un corazón egoísta. Porque pedimos para satisfacer nuestro deseo y nuestra ambición. Como lo es, por ejemplo, el tener más dinero. Es una tendencia natural. Dios, bendíceme con un trabajo para ganar más. Ayúdame, Señor, incrementa mis ventas. Háblale a mi patrón para que me incremente el sueldo. Pero detrás de todo eso, hermanos, hay una motivación que puede estar fundada en una actitud incorrecta. Pedimos por una cosa más grande, por un mejor carro, una mejor posición en el trabajo. Incluso, escucha, puede llegar a ser el caso de una persona que tiene un anhelo en su corazón por un lugar en el ministerio. Y tal parece que las actividades o los ministerios que más se ven son los que más llaman la atención. Como lo es el predicar, el enseñar la palabra, el estar en un ministerio de alabanza visible. Tal parece que esos son los que más se buscan. Y cuando vamos a la Biblia, encontramos en la carta que Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente, usted lo ha escuchado, en el capítulo número 3, y dice: todo aquel que anhela obispado, ¿qué es obispo? Una posición de liderazgo, un supervisor, en este caso, de las cosas de Dios. Dice: todo aquel que anhela obispado, buena obra desea. Es bueno. No lo vaya a malinterpretar nunca en su mente. Porque hay personas que dicen: es que yo tengo un anhelo por servir a Dios, quiero ser pastor, quiero ser líder, quiero enseñar la Biblia. Esto es un buen deseo del corazón. Y puede ser una motivación correcta. Sin embargo, escucha bien esto: no basta simplemente con anhelarlo. No basta con desearlo.
La Biblia establece parámetros que encontramos en la carta de Timoteo precisamente y en la carta de Tito. Y encontramos requisitos que son insustituibles para todo aquel que anhela una posición así. Entonces, no solamente es el deseo, también es el cubrir los requisitos. Pero el asunto no queda ahí, mi hermano, sino que más allá del deseo y los requisitos que la palabra nos enseña, también viene el llamado de Dios. Porque escucha, puede haber un anhelo sincero. Yo sé que quieres ser pastor, yo sé que anhelas servir a Dios en el ministerio. Tienes las características completas, sí, todo lo haces. Pero si no tienes el llamado, podrás tener el deseo y las características, pero cuando no hay un llamado de parte de Dios, no hay respaldo. Y lo que observamos es una decadencia en el ministerio o en la actividad. Y lo he visto muchas veces, hermanos. La gente que se afana por querer tener un lugar así, las cosas van en declive. Y en lugar de prosperar y que se vea el fruto, tal parece que se va disminuyendo en todas las áreas. Y son pruebas evidentes de que Dios no ha respaldado semejante cosa. Entonces, quienes no aceptan el llamado de Dios, escucha bien, pueden llegar a frustrarse. Sí, y hemos encontrado personas así. Es que yo tenía el anhelo, el deseo de llegar a ser pastor, de ser un líder en la iglesia, de predicar la palabra, de evangelismo. Yo tenía el deseo de dirigir alabanza, quería estar allí y simplemente no se dio. ¿Por qué? Porque Dios dijo que no. Y cuando no lo entendemos, hermanos, sí puede nacer en el corazón una frustración muy grande que después se convierte en amargura contra Dios. Y eso es terrible. Pero no solamente me voy a referir al ministerio, sino también hay otras cosas que también las personas se afanan cuando Dios ha dicho que no. Y emprenden en su humanidad todo lo necesario para llevar a cabo su deseo cuando Dios ha dicho que no. Y podemos aferrarnos a algo que conforme a su voluntad entiende no es para nosotros. Y nuestro deseo por aquello que tanto anhelamos, esperamos, puede llegar a opacar la voz de Dios. No, yo sé, no me importa lo que diga el Señor, no me importa, aunque no tenga llamado, pero ahí voy a estar y quiero hacerlo. Y aunque Dios me dijo que esta casa no era para mí, yo voy a luchar por ella. Actitudes, hermanos, que ofenden a Dios porque vamos en contra de su voluntad. Por lo tanto, hermanos, el no entender la negativa de Dios a nuestro deseo puede llegar a la falta de contentamiento. Escucha, cuando una persona no recibe lo que pide, se frustra. Y de sus labios siempre sale queja. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esta casa? ¿Por qué este carro? ¿Por qué gano esto? ¿Por qué vivo donde vivo? ¿Por qué no estoy sirviendo donde yo quiero servir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una pregunta malintencionada en un corazón que no está recto. Otra pregunta que viene es: ¿por qué el Señor no me lo dio? ¿Qué acaso Dios no sabía que era lo que yo tanto anhelaba? ¿Que Dios no sabía que yo luché por años para iniciar este negocio? ¿Que Dios no sabía que yo ahorré durante muchos años para comprarme este carro? ¿Que Dios no sabe que yo me preparé muchos años en un instituto bíblico para servirle? Y la respuesta es sí, mi hermano. Dios sabe que tú te preparaste. Dios sabe que ahorraste. Dios sabe que tú te esforzaste durante muchos años para conseguir aquello que deseabas, pero no era la voluntad de Dios. Y eso hay que entenderlo, mi hermanos. ¿Por qué? Porque la pregunta a esto, mi hermano, sí genera una reacción en nuestro corazón cuando no recibimos lo que pedimos. Escucha, si tú y yo somos verdaderos hijos de Dios y realmente lo conocemos, ¿cuántos conocen a Dios? Si realmente lo conocemos, sabremos que Él es sabio, perfecto y soberano. Él sabe lo que hace, porque Él es perfecto, mi hermano. Y una verdad muy importante que tú y yo debemos de conocer en esta noche es lo que dice Isaías 55:8. Si lo quieres buscar, está bien. Si no, yo te lo voy a leer. ¿Cuál es esta verdad? Isaías 55:8 dice lo siguiente: porque mis pensamientos, dice Dios, no son
vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No hay duda. Los pensamientos de Dios, mis hermanos, son 1000 veces mejores que los tuyos y los míos. ¿Cuántos dicen amén? En base a estas palabras que escribe Isaías, nos damos cuenta, mis hermanos, que los caminos de Dios son completamente diferentes. Di conmigo diferente. Totalmente diferentes. Si tú piensas ir al norte, Dios irá al sur. Si tú vas a la derecha, Dios va a la izquierda. Si para ti es imposible perdonar, para Dios es posible perdonar, y te lo pide y me lo pide. Los pensamientos de Dios son contrarios a la razón. Nunca serán un razonamiento humano. Esto es lo que no ha entendido el ser humano. La sabiduría que tenemos en lo natural, hermanos, conforme a Santiago, es terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría de Dios es completa porque viene de Él. Entonces, si entendemos que sus pensamientos son mejores y sus medios pueden ser más allá de los míos para llevar a cabo su propósito, hermanos, cuando no recibimos una respuesta a nuestra oración y Él dice, no, yo sé y escucha que puede llegar a ser muy doloroso para nosotros. Vamos, que te digan que no se siente nada bien. ¿Alguna vez usted lo ha experimentado? Yo creo que lo experimentó los que estamos casados, cuando íbamos con las muchachas que nos gustaban y ¿quieres ser mi novia? Y cuando decían que no, se sentía bien feo en el corazón. Lo mismo sucede en todas las áreas, hermanos. Pero cuando nos dijeron que sí, aleluya. ¿Cuántos podemos decir gracias, Señor? Estamos casados, feliz. Yo espero que sí. Espero que usted esté felizmente casado con la que tiene a un lado de usted. Ámela, respétela, cuídela, protégela, enséñala, instrúyela y susténtela. Entonces, cuando recibimos un no de parte de Dios, puede llegar a ser muy doloroso, hermanos. Yo sé lo que es eso. A mí Dios me ha dicho que no y no se siente bien. ¿Sí? Por muy espirituales que nos podamos sentir, cuando recibimos una negativa, sí hay una reacción en lo natural. ¿Por qué? Porque en ese momento no comprendemos, y escucha, que Dios nos ama. Y por ese amor que nos tiene, Él quiere lo mejor para nosotros. Pero en ese momento no lo entendemos, hermanos. De tal manera que ese dolor, que es algo natural en nuestra humanidad, pues tarda tiempo en asimilarse. Algunas personas duran semanas, meses o incluso años en reponerse a un no de Dios. Pero déjame decirte esto. Si realmente conocemos a Dios y que Él es sabio, escucha, Él nunca nos dará algo que nos haga daño. Jamás. Tú no lo harás en lo natural con tus hijos, los que somos padres. Yo nunca le voy a dar a mi hijo algo que le hace daño. Con Dios pasa exactamente lo mismo. Él nunca nos va a dar algo que nos va a dañar. Y escucha, tal vez nosotros queramos manejar un carro, pero no tenemos edad para hacerlo. Todo tiene su tiempo. O bien buscamos tener un auto mejor cuando no hemos aprendido a cuidar el que tenemos. Queremos ser gerentes de una empresa, pero aún no estamos preparados para la responsabilidad que eso implica. Queremos tener más dinero, pero Dios sabe que nuestro corazón es frágil y se desvía fácilmente. Buscamos tal vez la posición, pero somos vulnerables al orgullo. Y queremos estar tal vez en un lugar, hermanos, que Dios no ha señalado para nosotros. Si no lo entendemos, podemos, y como ya lo dije hace un momento, ser las personas más infelices que podamos encontrar en la tierra. Sí. Y hay muchas personas así dentro de las iglesias. Me ha tocado escuchar algunas que ya están en los 40, 50, 60, frustrados porque no llegaron a hacer lo que querían hacer, tanto en lo secular como en lo ministerial. Es que yo quería ser pastor, es que yo quería servir a Dios. Bueno, simplemente no sucedió porque Dios dijo que no. Entonces, y los ves y los escuchas con una amargura y un resentimiento en su corazón. No son libres y viven con ese resentimiento, anhelando y estar ahí y viendo lo que están, queriendo estar al frente, y albergan celos, envidia, resentimiento. ¿Por qué él? Yo debería estar allí.
¿Por qué él, Señor? Yo tengo más capacidades. Bueno, simplemente Dios dijo que no. Y es algo que tenemos que entender. ¿Por qué yo nunca pude lograr en toda mi vida comprar una casa? Porque Dios dijo que no. Aunque tú te hayas esforzado, ya lo mencioné. Porque son cuestiones, hermanos, que entran en la soberanía de Dios. La pregunta es, ¿nos vamos a someter a la soberanía de Dios o no? Y es algo que el cristiano tiene que entender. Entendamos, hermanos, que cada uno de nosotros cumplimos propósitos muy diferentes. Tenemos responsabilidades distintas. Y tú y yo debemos de funcionar dentro de ese propósito. Si no funcionamos dentro de ese propósito, y lo vuelvo a repetir, vamos a estar frustrados. Quienes se aventuran a ir en contra de la voluntad de Dios van a llevar las consecuencias. Porque el contradecir a Dios, mis hermanos, no hay bendición, no hay respaldo en eso. Por muchas ganas y deseos que tengamos de tener una casa más grande, si Dios me dice que no, es no. Pero si yo ignoro su voluntad, ¿puedo hacerlo por mi propia cuenta? Sí lo puedo hacer. La pregunta es, ¿Dios lo permitirá? Sí lo va a permitir que tú llegues alto, que llegues a ese puesto, que tengas tu casa. Y tal parece que sucede lo que pasó en Génesis capítulo 11. ¿Qué pasó allí? Los hombres comenzaron a ponerse de acuerdo y comenzaron a levantar una torre de Babel. ¿Lo recuerda? No lo busque. Yo sé que se lo sabe. Se lo sabe, ¿verdad? Pregunta, ¿era la voluntad de Dios que estos hombres levantaran esa torre de Babel? ¿Lo hicieron? ¿Hasta qué punto? Hasta donde Dios dijo, hasta aquí. Comenzaron a construir, levantaron para su reino, levantaron para su gloria, olvidaron a Dios, y como Dios siempre tiene que tener el primer lugar y no lo tuvo en ellos, Dios a su tiempo descendió, confunde sus lenguas y les echa su torre abajo. ¿Cuándo? Cuando no va conforme a su voluntad. Entendamos esto, mis hermanos. Cuando Dios dice que no, es una puerta que se cierra. Y escucha, una puerta que se cierra es una puerta que nadie más podrá abrir. Lo que Él dice que no es no, lo que Él dice que sí es sí. Si Dios cierra puertas, nadie las puede abrir, y si Él las abre, nadie las puede cerrar. Y cualquiera de nosotros podemos intentar, escucha, forzar la puerta. Y podemos meter llaves y traer al mejor cerrajero y forzar y forzar y forzar hasta que la abrimos por fin. Pero cuando entremos a ese lugar será de manera ilegítima. No nos pertenece. No te es lícito. Entraste como ladrón y salteador. Y cualquiera que entre así, dijo Jesús, es un lobo, no es legítimo. De tal manera, mis hermanos, que si Dios abre la puerta en cualquier área, disfrútalo. Dale gracias a Dios. Y que Dios sea glorificado cuando Él abre la puerta. Pero cuando Él la cierre, entendamos y también demos gracias. Dios dijo que no, y no es no. Y no tratemos de forzar esa puerta para entrar, porque llevaremos las consecuencias, mis hermanos. ¿Sí? Ahora, escucha bien lo que te voy a decir a continuación. Hay una diferencia entre un no definitivo de parte de Dios y un no temporal. Entiéndelo. Dios te puede decir, en este momento, no. Espera tu tiempo. Ok, Señor. Y pueden pasar, en el kairos de Dios, 5, 10, 15, 20 o más años. Es un no de Dios temporal. Pero también está un no definitivo. Dios dijo no, y por más que sigas orando, es un no. Aquí el asunto, mis hermanos, es discernir espiritualmente qué tipo de no es el que me está dando Dios. Si es un no definitivo o es un no temporal. Y escucha, cuando sea un no definitivo, no habrá nada que tú y yo podamos hacer. Dios dijo que no, y es no. Por más que supliquemos, por más que nos arrodillemos, lloremos, clamemos con todo nuestro corazón, si Dios ha dicho que no, es no. Una base bíblica era, con mucho gusto, el caso de Jeremías. Jeremías se le conoció por sus lamentos. De hecho, hay un libro que se llama Lamentaciones.
Y él dice en la Biblia que él oraba por el pueblo. Y llegó un punto donde Dios le dijo: Jeremías, no sigas orando por ellos, que no te voy a escuchar. He dicho que no y es no. Por más que llores y por más que te humilles y te inclines y con todo tu corazón, he dicho que no y es no. No sigas, por favor. No sigas. Dios, entendamos esto, no se maneja por emociones. Dios no es un padre terrenal como tú y yo. En lo natural, cuando nuestros hijos vienen, sean chicos, adolescentes o jóvenes, y te piden un permiso y tú le dices: no te doy permiso, no te presto el carro, no vas a salir a esa reunión, no te voy a dar dinero para eso. ¿Cuál es la reacción natural? Pero papá, por favor, mira, por favor, concédeme esto, mira, es la última vez que te lo pido. Papi lindo, precioso, hermoso, chulo, por favor, ayúdame, por favor, mira, cómprame el iPhone 8, mira, te pido que esto es el último, ya no te voy a pedir otro, aunque salgan 5 más. Y por nuestra naturaleza débil, somos inclinados: ay, pobrecito, está bien, le voy a dar el iPhone 8. Y después nos arrepentimos de la decisión que tomamos. ¿Por qué? Porque nuestro no debe de ser firme, hermanos. Nuestro sí es sí, nuestro no es no, no es no. No vas. No te doy permiso. No te lo voy a comprar, aunque me reniegues y me patalees, no te lo voy a comprar. Porque sé que te hace daño. No lo voy a hacer. Y me mantengo firme. Y es lo mismo con Dios, hermanos. Dios se mantiene firme a su palabra. Si Él dice que no es no. Amén. No está convencido, pero así es. Sepamos que Dios, hermanos, no se deja mover por nuestras emociones. Dice la Biblia que Esaú buscó el arrepentimiento con lágrimas y Dios no lo perdonó. Hay muchas razones ahí en ese verso. Hermanos, Él determinará su decisión en base a su perfecta voluntad. Él es el que establece las reglas. Él es el que establece el camino. Él es sabio y sabe por dónde. Y si eres hijo, escucha, te va a cuidar. Si no eres hijo, te dejará vagar. Toma las decisiones que tú quieras. Tú no eres mi hijo. Yo no voy a andar supervisando ni cuidando al hijo del vecino, no. Por muy bien que yo me la lleve con él, no me corresponde. Pero sí cuido a mis hijos que viven en mi casa. Y ellos sí estarán sujetos a mi autoridad. Y cuando yo diga que no, es no. ¿Sí? Entonces, cuando recibimos ese no como respuesta, algunos se molestan contra la decisión de Dios y le reclaman. Esto muestra, mis hermanos, claramente entonces que cuando hay un reclamo, escucha, en el corazón hacia Dios. ¿Por qué? ¿Por qué si yo lo quería? ¿Por qué si yo lo deseaba? Eso quiere decir que entonces no amaban a Dios incondicionalmente. Era un amor condicionado, basado en una relación de te doy, me das, te doy. Un amor por conveniencia. Y así hay muchos. Mientras tú me sigas dando, Señor, prosperidad, economía, salud, yo te amo con todo mi corazón. Pero en el momento en el que Dios da un no, es cuando se revela realmente la condición del corazón. Los que no amaban a Dios se van hasta de la iglesia, de los caminos de Dios. Y tú, ¿qué te pasó? No, es que no es cierto que Dios me bendice, no es cierto. Y los he encontrado, hay muchos así, hermanos. Yo espero que a usted no le pase, por eso la importancia de esta enseñanza. Que cuando usted y yo recibamos un no de Dios, simplemente tengamos paz. Entonces nos podemos dejar llevar por lo que sentimos. Podemos estar más preocupados por lo que no se nos dio que por lo que Dios quiere hacer. Y eso está bien interesante. Porque cuando recibimos ese no, nos podemos ir al desánimo. Algunos llegan al nivel de la depresión. Es que él me dijo que no. Y te puedes centrar tanto en eso que pierdes el sentido de lo que Dios quiere hacer más adelante contigo. Dios te quiere bendecir, pero espera tu tiempo. Dios tiene algo muy grande. Dios te quiere dar a manos llenas, pero si tú no te esperas y tienes una reacción así de infantil, no, Dios va a tardar más tiempo. Pero si tenemos una actitud madura, o sea, está bien, Señor, no me lo diste. Está bien,
Me espero. Y pasa 1, 2, 3, 5 años, 10, no sé. Y Dios dice, ahora sí, es tu momento. Y te bendice. Y como cantábamos hace un momento, Dios abre sus manos para bendecirte. Y es cuando se cumple el propósito de Dios, mis hermanos. Entonces no se atore en la negativa. No se atore en el problema. No ponga su mirada en las cosas que le están pasando, en las que me puedan pasar a mí. De hecho, déjeme decirle, esta enseñanza no solamente es para instrucción ahora, es también una instrucción preventiva. Porque yo no sé de aquí a una semana qué le espera a usted y a mí. En un mes, en un año, yo no sé dónde vamos a estar. Porque te puedes quedar en la calle. Dios es el dueño del oro y la plata y te puede quitar todo lo que tienes. Dios puede hacer lo que Él quiera con tu vida. La pregunta es, ¿estaremos preparados para recibir esa negativa de parte de Dios? No lo sé. Por eso es importante esta enseñanza. Dios entonces quiere bendecirnos, pero si nos atoramos con cosas así, hermanos, no vamos a avanzar. Ahora bien, escucha esto. Cuando Dios dice que no, Él sabe que tú y yo somos débiles por naturaleza. Él sabe que somos frágiles, que somos emocionales. Él lo sabe. No es un Dios tirano. Dios no es un Dios que gobierna así de esa forma. No, mi hermano. Dios es un Dios de amor y misericordia. Y Él entiende que cuando te diga que no, tu naturaleza emocional va a reaccionar. Y en esa reacción, pues Dios no te deja y no me deja solo, sino que Él, sabiendo que somos frágiles, nos da un recurso espiritual muy, muy importante que tú y yo lo tenemos que entender, y esa provisión se llama gracia. Que Dios, cuando te dice no es para ti, no te deja solo, te da su gracia para que puedas seguir adelante. Y yo te quiero invitar, para poner el fundamento bíblico de esto, que vengas conmigo por favor un momento a la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 12, versículo 1. Y vamos a aprender aquí, a la luz de la Biblia, lo que sucedió en la vida de Pablo. Muy, muy interesante. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1. ¿Ya lo tiene listo? No todos, me espero. Es importante para mí que lo lea. ¿Lo tiene listo? Muy bien. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1 dice, está hablando el apóstol Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme. Él entendía que la gloria que el mundo produce, hermanos, es vana. Dice, no me conviene gloriarme. Pero dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Pablo había recibido una revelación muy importante que muy pocos tuvieron. De hecho, exactamente fueron 2 personas. Fue el apóstol Pablo y fue el apóstol Juan. Dice el versículo 2: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Verso 4: que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Noten ustedes, hermanos, y para entrar al punto que quiero tratar ahorita con él, es importante atender al contexto del pasaje. El apóstol Pablo recibió de parte de Dios una revelación muy especial. Una revelación que le fue dada por la soberanía de Dios. Él tuvo a bien mostrarle a Pablo cosas que sucedían en el tercer cielo, es decir, donde habita la presencia de Dios en la eternidad. Y noten ustedes que durante 14 años Pablo no abrió su boca respecto a lo que había recibido. Fue un hombre fiel a lo que se le reveló y nunca abrió sus labios y nunca escribió nada respecto a estas revelaciones, lo cual me habla de un corazón humilde. Hoy, hermanos, cualquiera se desmaya, se despierta y escribe un libro. Oh, estuve en el cielo, estuve en el infierno y yo vi esto y yo vi aquello, y son bestsellers en el cristianismo. Cuando el apóstol Pablo, tremendas cosas que recibió y nunca escribió nada.
¿Por qué lo hacen los hombres? Para su propia gloria. ¿Sí? Y cuando leemos esos libros nos damos cuenta que algunos de ellos ni bíblicos son. O sea, se nota que cenaron unos buenos tacos, se aventaron unos buenos tamales. ¿Por qué? Porque lo que está escrito ahí, hermanos, no es conforme a la Biblia. Pero Pablo sí lo demuestra y lo hace en un corazón humilde, sencillo. Y dice él, de estas cosas yo no me voy a gloriar. Yo no tengo por qué exaltarme en las cosas que yo he recibido. Más bien me voy a gloriar en mis debilidades. Y escucha con atención esto que te voy a decir. El gloriarnos, mis hermanos, tiene que ver con la jactancia. Mientras tú y yo nos apoyemos en nuestra inteligencia, nos apoyemos en nuestra capacidad, en nuestros dones, talentos, que ni son de nosotros. Mientras nos apoyemos en esas cosas, Dios no estará con nosotros. Pero cuando nos gloriamos, nos jactamos en las cosas que realmente valen la pena, hermanos, es cuando Dios viene. Y eso se llama debilidad. Cuando tú y yo manifestamos una debilidad, es cuando Dios entonces nos ayuda. Mientras sigamos en la soberbia y en la altivez, Dios no respaldará nada de lo que hagamos. Pero cuando hay una humildad de corazón, Señor, yo no soy nada, pero que de veras lo vivas. Yo puedo decir muchas cosas con mi boca. Ay, sí, Señor, yo dependo de ti. Oh, y puedo levantar muchas oraciones muy bonitas, sí, bien intencionadas también, pero no están fundamentadas en una realidad de corazón sincero. Entonces, si yo voy a decir algo, Señor, me presento ante ti con humildad, con sencillez de corazón. Mira, Señor, yo no puedo hacer nada por mí. Yo realmente te necesito como persona, como esposo, como padre. Te necesito, Señor, como amigo, como ministro, como trabajador. Yo necesito decir, porque entiendo que separado de ti no puedo hacer nada. Es una dependencia de Dios. Entonces yo me glorío en eso, en mi debilidad, para que entonces Él pueda obrar en mi vida. Y notemos que así fue en la vida del apóstol Pablo. A pesar de todo lo que había recibido, él pudo en algún momento llegar a sentirse superior a otros. Y esto es muy clásico que suceda. Personas que tienen mucho conocimiento y que se elevan y ya, su majestad llegó. Y ven a los demás por abajo del hombro. Llámese lo natural, pero también en lo espiritual. O sea, personas que saben la Biblia de memoria, que estudiaron en un instituto, que ya se sienten así y no, ya no reciben nada. Un corazón orgulloso. Y es verdad, ya no tienes nada que aprender, porque ya lo sabes todo. Pero el corazón humilde siempre tendrá cosas nuevas que aprender. Siempre, hermanos. El apóstol Pablo entonces me deja ver su corazón humilde y sencillo. Dice, yo quiero que la gente pueda ver no a Pablo, no lo que escribe, sino lo que Dios, lo que Cristo está haciendo en mí. Y escucha, yo no sé si la gente que te rodea, familia, de trabajo, vecinos, en la iglesia, yo no sé si ellos puedan ver en ti la grandeza de Cristo, que tu corazón va cada vez siendo transformado, tu actitud va mejorando. Hemos aprendido a aplicar la palabra, no solamente a leerla o escucharla. Yo puedo memorizar todos los salmos, yo puedo memorizar toda la Biblia y ¿la vivo? Esa es una pregunta. Entonces, que los demás puedan ver en nosotros, hermanos, que nos esforzamos, que realmente vivimos. Ahora, ¿se espera perfección? En nadie. Somos imperfectos, totalmente incapaces de cumplir la palabra 100%, pero tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades y que es el Espíritu Santo el que produce el fruto en mí y me lleva al amor, al gozo, a la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es Él, nunca yo. Y es importante, hermanos. Entonces, la gente podía observar en la vida del apóstol Pablo que en sus debilidades Cristo estaba allí. Cristo estaba allí. Vez tras vez Él era exaltado, Cristo en su vida, y los cambios que Él manifestó siempre fueron para la gloria de Dios. Mis hermanos, considera esto, que todo cambio que hay en ti, producto y resultado del Espíritu Santo, le dé gloria a Dios. ¿Sí? Alábete la boca del extraño y no la tuya propia. Eso dice Proverbios. Que nunca se te ocurra decir, yo soy bien humilde, yo soy bien trabajador, yo soy bien honesto.
no digas nada. Déjalo que otros lo hagan. Y que digan, es que Él es humilde. En Él puedo ver un corazón como el de Cristo. Que te digan eso, hermanos. Tremendo. Esa es nuestra meta. Amén. Llegar a la estatura del varón perfecto. Que puedan decir, yo puedo ver a Cristo en Él. Sí, pero ¿qué es lo que generalmente vemos en nuestra humanidad? Puros defectos. Puros defectos. Y entre más nos conocemos, como lo es el caso del matrimonio, tal parece que la imagen se va cayendo cada vez que convivimos más, cuando debe ser al contrario. Debe de afirmarnos más y sucede todo a la inversa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos nuestras deficiencias. Aprendamos, hermanos, a ver a los demás como superiores a Él mismo, como dice Filipenses capítulo 2. Y también que aprendamos a ver con los ojos de Cristo, no con los ojos de nuestra humanidad. Porque si no, las personas siempre seguirán siendo las mismas imperfectas. Siempre. Sigamos adelante. Versículo 6. Sigue diciendo el apóstol Pablo. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no seré insensato, porque diría la verdad. Pero estas cosas yo las dejo, dice, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezcan sobremanera. Note usted, hermanos, que Pablo recibe un aguijón en su carne. Y cuando pensamos en la palabra aguijón, indudablemente viene a nuestra mente el dolor. ¿A cuánto les ha picado una abejita? A mí sí, o una avispa. ¿Se siente bien? No. Un alfiler simplemente es un pinchazo que ¡ay! Nos duele. Pues esa es la idea, hermanos. El apóstol Pablo había recibido un aguijón para su carne y la Biblia lo maneja como un mensajero de Satanás que lo iba a bofetear todos los días. ¿Sí? Déjame decirte lo siguiente. Al igual que Pablo, es muy seguro que cada uno de nosotros tendrá su aguijón. Puede ser la persona que tienes a un lado. Puede ser tu jefe de trabajo, compañeros de trabajo, puede ser la escasez económica, puede ser alguna dolencia en el cuerpo, alguna enfermedad, como en el caso de Pablo. Él tenía esto y se le consideraba como un aguijón. Pueden ser personas, elementos, situaciones que pueden servir como aguijones para nuestra carne. Pero escucha, todo esto tiene un propósito. Yo te pregunto, ¿quién fue el que puso el aguijón en la vida de Pablo? Contéstame fuerte, por favor. Fue Dios, ¿verdad? Así dice la Biblia, que fue Dios. De la misma manera en que Dios llevó a Job a ese enfrentamiento con Satanás. Lo despojó de todo. Si le preguntamos a Job qué sentía en esos momentos, solamente dale una lectura rápida a todo el libro que él escribió, desde el capítulo número 1 hasta el 38. Que te des cuenta de lo que él sintió cuando fue tocado y cuando ese aguijón llegó a su vida. Literalmente se quedó solo, hermanos. Dios, hermanos, es el quien nos somete a pruebas y en ocasiones nos va a dar ese aguijón para la carne. Pero lo que más me llama la atención de todo esto es que este aguijón es con un propósito. ¿Cuál era el propósito que Dios perseguía al darle este aguijón a Pablo? Número 1, que se mantuviera humildito, tranquilito. No te exaltes, no te eleves en tu sabiduría. Y hermanos, es que nuestra tendencia así es, lamentablemente estamos en esta carne y podemos tener tendencias orgullosas. Y Dios sabe cuáles son nuestras debilidades. Y Dios trata con ellas y nos somete a la prueba para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, ese aguijón que pueda venir nos debe de mantener en esa humildad delante de Dios y reconocer que somos débiles. Escucha, mientras tú y yo no reconozcamos que somos débiles, le seguiremos dando vueltas al desierto. Y seguiremos con esa aguja enterrada en nuestra carne.
Siempre Dios lo hará de una forma que Él considere necesaria, conforme a su sabiduría. Pero yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que Dios llena de su poder y respalda a los orgullosos y soberbios? ¿Sí o no? ¿Y por qué respalda a presidentes de naciones así bien soberbios y altivos y orgullosos, como ustedes conocerán algunos de ellos? ¿Por qué Dios respalda esto? No es que Dios respalde esto. Es simplemente que Él los puso ahí porque Él es soberano y porque tiene propósitos específicos que cumplir, así como es Él, así como es ella. Toda autoridad ha sido puesta de parte de Dios. Entonces, sin embargo, cuando vamos a la Biblia sí encontramos un principio, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Antes del abatimiento, dice Proverbios, antes del abatimiento el corazón se eleva y a la honra precede la humildad. Medítelo en su corazón. Entonces, repito la pregunta: ¿cuál es el propósito de Dios en el aguijón? Mantenernos humildes delante de Dios, dependientes delante de Él. Sí. Déjeme decirle que este aguijón siempre estará ahí, mis hermanos, hasta que no superemos la prueba o hasta que Dios determine quitarla de ahí. Y es ahí donde debemos de dar gracias, porque estando así, hermanos, debilitados, por esa persona que tengo a un lado mío, por ese compañero de trabajo, por el jefe, por la situación económica, material, física, qué sé yo, demos gracias a Dios, porque gracias a eso tú y yo nos mantenemos humildes. Y no, imagínese, soy el apóstol Pablo reencarnado. No, qué bueno que tenemos aguijones y demos gracias a Dios por ellos. Y déjeme decirle algo: además de darle gracias a Dios, si son personas, bendígalas, ore por ellas, no las resista. No. Los asuntos así no se resuelven, se refieren a enfrentando. Yo te enfrento y en la manera que te voy enfrentando voy creciendo. Tal es el caso del matrimonio. Yo no puedo decir a mi esposa: ya no te soporto, no te aguanto. No. Déjame ponerme de acuerdo, quiero amarte, quiero comprenderte, quiero dar una respuesta a Dios. Lo más fácil es salir corriendo. No, te voy a enfrentar y que Dios me ayude en su gracia para superar este aguijón. Si no lo entendemos, hermanos, vamos a luchar. Y nuestra pregunta ahí estará: ¿por qué? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué eso? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, mi hermano, no es el por qué, es el para qué. No es por qué, es para qué. Señor, ¿qué quieres tratar conmigo? ¿Qué me quieres enseñar? Tengo un aguijón muy grande, Señor. Mira, ya tengo años con eso y lo tengo bien atravesado. Señor, ¿para qué? Muéstrame cuál es tu propósito. Las cosas cambian allí. Es muy diferente. Pero mientras sigamos el por qué, no vamos a avanzar, hermanos. Más bien es para qué. ¿Lo entendemos? Señor, ayúdame a entender tu propósito. Mis hermanos, en ocasiones Dios nos tiene que despojar, nos tiene que quitar de todo. Y yo espero que tus riquezas no sean en lo que tú te apoyes, en lo que tengas en la cuenta de bancos. Dice la Biblia en Proverbios que el rico se apoya en lo que tiene. El orgulloso se apoya en su conocimiento. Muchas personas se apoyan en su intelecto, en sus dones y capacidades. No te apoyes en eso, porque tarde o temprano, como dice la Biblia, tomarán alas de águila y volarán y se irán. Al final de cuentas, te quedarás y me quedaré solo. Y cuando llegue delante del trono de Dios, que es el tribunal de Cristo para los cristianos, que yo pueda presentar buenas cuentas, y voy a llegar solo, en un lugar como este, hermanos, de 30 por 30. Ese es el bema de Dios, es el tribunal de Cristo. Solamente es un lugar para ti, nadie más. No seremos llamados por familias. A ver, pasen los Hernández, ¿verdad? Pasen todo, a ver, ¿cómo? No, serás tú, seré yo. No estará ahí el abogado, el defensor, la firma Domínguez tampoco, para defenderte, no. Estarás tú y estaré yo. Hermanos, que lleguemos ante su presencia con un corazón bien cimentado. Te pregunto, ¿quieres que Dios te use y se manifieste en tu vida? ¿Cuántos queremos eso? ¿Cuál es el requisito? Humildad.
y dependencia de Dios. No hay otra fórmula, hermanos. No hay otra manera. Tenemos que depender de Dios. Tú no puedes, entiende esto, tú no puedes salir de tu casa y ir a trabajar, aunque barras, limpies, sacudas, manejes, estés en una oficina, en lo que hagas. Tú no puedes salir de tu casa sin la protección de Dios y sin el haber estado con Él. Señor, ayúdame en este día. Yo necesito de tu sabiduría, mucho menos podemos pararnos aquí sin la dependencia de Dios. Eso es terrible eso, y déjame decirte que sí pasa. Sí pasa, hermanos, servidores que llegan a servir sin haber estado delante de Dios. Ay, ya, tarde, rápido, los zapatos, y llegamos, ¡uy! Se vienen cargados emocionalmente, con muchos problemas, así no puede servir. No podemos servir así, tenemos que depender de Dios. Más bien yo te invitaría, ok, soy muy cargado, tengo muchos problemas, situaciones, emocionalmente no me siento bien. Padre, ayúdame. Señor, tengo que ministrar, tengo que servir, tengo que trabajar. Necesito que mi mente esté al 100% para hacer las cosas que a ti te agradan. Señor, ayúdame. Y dependo de Él. Soy débil, Señor. Y entonces Él se manifiesta y se da su gracia. Pero cuando hay soberbia, nada pasará, hermano. Sigamos y vamos sobre el final. Versículo 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, retomo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Escucha el verso número 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado a Dios que lo quite de mí. ¿Cuántas veces le pidió Pablo a Dios que le quitara ese aguijón? ¿Cuántas? 3 veces, mi hermano. La primera, Señor, ayúdame con este aguijón, mi enfermedad. Señor, quítamela, por favor, te lo suplico, quiero ser libre de esto. La respuesta. No dice la Biblia cuánto, pero pasa un tiempo. Señor, ayúdame a pasar esto, Señor. Mira a mis hijos, mira, Señor, mis finanzas, mira esto. Segunda vez Dios no responde. Tercera vez el apóstol Pablo subiendo su petición a Dios. Señor, ayúdame, por favor, te lo pido de todo mi corazón. Ayúdame con esto. ¿Y qué fue lo que hace el Señor? Le responde versículo 9, si usted lo lee con su vista. Dice así. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué palabras, hermanos. Cualquiera que recibiera estas palabras así audiblemente como se lo dijo Dios a Pablo, nuestro corazón recobra la fuerza. Pero tal vez ahora tú no escucharás la voz de Dios audible, pero tenemos su palabra escrita, hermanos. Y dijo Jesús, mis palabras para ustedes son espíritu y son vida. Y las palabras que Él me dice infunden aliento a mi corazón. Y si Él me dice, bástate mi gracia, su gracia me basta. ¿Cuántos dicen amén? La gracia de Dios, hermanos, es la capacidad sobrenatural, espiritualmente hablando, que nos ayuda en nuestras debilidades. Que cuando no podemos seguir adelante, aunque tengamos la espina clavada en el corazón del dolor, Dios nos ayuda a seguir adelante. Muchos de nuestros hijos, con sus actitudes, palabras, nos han atravesado el corazón. Yo tengo 2 hermanos. Y puede ser que algunos de ustedes que ya están grandes, sus hijos los hayan lastimado. Y tienen ahí la espina atravesada en el corazón. Tal vez esa espina no será sacada. La llevaremos ahí. Pero escucha, aunque ese dolor no se vaya, porque no podemos borrar nuestra memoria, Dios nos da su gracia para seguir adelante y continuar orando por ellos. Señor, ayúdales, sálvalos, bendícelos, cuídalos. Padre, impídeles pecar, estórbales, que no pequen a gusto. No sé cuántos años pasarán
para que ellos vuelvan su mirada a Dios. Pero la esperanza, hermanos, muere al último, como dice el refrán popular. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza bíblicamente se acaba el día que morimos. Mientras estemos en este cuerpo tenemos esperanza y podemos seguir clamando a Dios con todo nuestro corazón, porque si estamos orando conforme a su voluntad. ¿Tú crees que la voluntad de Dios no es que se salven? ¡Claro que sí! Esa es su voluntad para ellos. Oremos y sigamos adelante, pero que recibamos la gracia de Dios para continuar con ese dolor. No solamente con nuestros hijos, hermanos, en cualquier otra área de nuestra vida. Que sigamos adelante aún y a pesar de lo que podamos vivir. Lo que me llama mucho la atención es que el apóstol Pablo continuó su vida. A pesar de que él vivió naufragios, robos, maltratos, cárceles, un montón de cosas que dice ahí, él no se desanimó. Es muy interesante. Él siguió adelante, que a pesar de que las cosas no eran favorables para él, él seguía peleando la buena batalla de la fe. Por eso puedo decir eso. Pero ¿qué es lo que encontramos? A servidores, hermanos, servidores de iglesia, que ya no voy a servir. Hermano Héctor, no, pues me voy a tomar un descanso porque no, hermanos, ¿qué es eso? O sea, no, hermanos, el cristiano tiene que estar fortalecido. Tiene que estar parado, firme en la roca. En ese momento, escucha, de dolor y aflicción, es semejante al huerto de Getsemaní, de prensa, y es ahí donde sale lo que realmente hay en nuestro corazón para Dios. Hermanos, yo entiendo muchas cosas que ustedes pasan, yo también las vivo. Somos iguales. Pero no permitamos que nuestras circunstancias prevalezcan sobre nuestro amor a Dios. Sirvamos a Dios. Yo entiendo el cansancio también, yo sé. Pero mire, yo les he dado un consejo siempre al grupo de alabanza cuando tengo oportunidad de hablar con ellos. Igualmente va para todos los servidores. Deleítense en las cosas que están haciendo. Disfruten su momento. Hermano, no nomás es para servidores, es para usted también que forma parte de la iglesia. Disfrute su momento con Dios. El cansancio, mi hermano, ese se quita en la presencia de Dios. Y créame que como director de alabanza, mi hermano, en ocasiones sentimos el ambiente muy pesado. ¿Pero por qué? Porque no solamente recae sobre nosotros, también recae sobre ustedes. Y le exhorto en amor. ¿Por qué? Porque venimos aquí cansados, cargados, con pecados, algunos. Son barreras que nos impiden entrar a la presencia de Dios. Entonces, cada vez que venga a este lugar, hermano, prepare su corazón. Tenga un tiempo de comunión, no viva acelerado en la vida de este mundo. Aparte su tiempo. Señor, me voy a encontrar contigo en este día. Quiero deleitarme, quiero gozarme en tu presencia y alabarte con todo mi corazón. Y cuando llegue la adoración, no cuadrarme a un sistema, a un tiempo, hermanos. Dios quiere cosas nuevas. Y algo que Dios puso en mi corazón es, y con esto voy a terminar, que yo le iba a compartir en la adoración. Pero bueno, ahorita es el momento. Y Dios es sabio, Dios sabe por qué. Mire, Dios quiere hacer las cosas nuevas en nosotros. Dios es un Dios de restauración, es un Dios de amor, pero también es un Dios que fluye en algo nuevo, hermanos. Cuando nos estancamos y habla de los odres viejos, simplemente no avanzamos. Puede ser, hermano, que su corazón esté tan agrietado como ese odre que usted ya no retiene lo de Dios. Y cuando pienso en la Biblia y medito en lo nuevo de Dios, siempre Dios hace nuevas todas las cosas y Dios trae una frescura de parte de Él. Cuando pienso en el aire, en el viento que sopla siempre es fresco, ¿sí o no? Cuando pensamos en el agua, que también simboliza el Espíritu Santo, ¿cómo es el agua que corre? Fresca. Pero cuando se estanca, hermano, huele mal y todo se pudre. Cuando pensamos en el alimento, Dios le daba a Israel el maná cada mañana. ¿Cómo era el alimento? Nuevo, fresco, cada día. Aunque era el mismo pan,
no era el mismo, era nuevo, diferente. En nuestra vida debe de haber esa frescura de Dios. Si no hay frescura de Dios, mis hermanos, estamos estancados. Y un agua estancada huele mal. Pudre todo lo que hay allí. Los peces se mueren, no hay vida porque todo está podrido. Y esto comienza por mi corazón. Que mi corazón tenga ese río de Dios, esa frescura de Dios. Ministros de alabanza, busquen esa frescura de parte de Dios. Señor, quiero fluir en tu espíritu, anhelo esa frescura. Mi matrimonio, mi familia, mi vida, frescura de Dios. Si no, mi hermano, estamos perdidos. Estamos perdidos. Frescura de Dios. Cierro el paréntesis. Regresando entonces al punto y termino. Ahora sí se lo prometo. Cuando tengamos una situación en la cual Dios dice que no, lo único que nos queda es su gracia para soportar cualquier asunto que vivamos, hermanos. Y la gracia de Dios, como lo dijo al apóstol Pablo, es suficiente. Su gracia basta, es para cada día y se renueva cada mañana, hermanos. Pregunta, ¿cuántos queremos la gracia de Dios? ¿En verdad quiere la gracia de Dios? Yo pensé que lo iba a anhelar. Amén, yo quiero la gracia de Dios. Que me llena, que me alienta, que me capacita, que me habilita. Una gracia, hermanos, sobrenatural. No es una gracia terrenal, es celestial, es de Dios. Qué lamentable, mis hermanos. Pero la palabra de Dios, aquí está. Del trono para su corazón. No es para mí. Yo aprendo junto con usted. Y que sea la palabra, mi hermano, la que nos vaya guiando. Y que sea su palabra la que nos sostenga. Amén.